El viento otoñal llevaba susurros por el pueblo de Redemption Creek, historias de un hombre al que llamaban el fantasma. Nadie había visto su rostro en 10 años, no desde el incendio que lo había desfigurado más allá de todo reconocimiento. Vivía a la sombra de las montañas, en una fortaleza de piedra y silencio, saliendo únicamente de noche para atender sus negocios. Decían que era inmensamente rico, frío como la escarcha del invierno, y absolutamente solo por elección propia. Emma, de 17 años, estaba de pie en el salón de la casa de su madrastra, temblando mientras la mujer contaba monedas de oro con dedos codiciosos. Margarita no había perdido tiempo tras la muerte del padre de Emma, vendiendo todo lo que él había amado, sus libros, sus caballos, y ahora su hija. El arreglo había sido hecho en secreto, una transacción tan fría como cualquier comercio de ganado. Emma se convertiría en la esposa del fantasma, y Margarita viviría cómodamente con su oro por el resto de sus días. El carruaje que vino por Emma era negro como un coche fúnebre, conducido por un hombre silencioso que jamás la miró a los ojos. Ella apretó el medallón de su madre, la única posesión que Margarita le había permitido conservar, y vio cómo su hogar de infancia desaparecía en la distancia. Había escuchado las historias sobre el fantasma, sobre sus terribles cicatrices y su corazón amargo. Se preguntó si le encerraría como un secreto vergonzoso, si pasaría sus días tan sola como él había pasado los suyos. La mansión se alzaba contra el cielo oscurecido, con sus ángulos afilados y ventanas en sombra. Dentro, los sirvientes se movían como espectros, hablando en voz baja, evitando sus preguntas. La condujeron a un gran dormitorio y le dijeron que esperara. Pasaron las horas. Emma se sentó junto a la ventana, viendo el sol ponerse sobre las montañas, preguntándose qué clase de monstruo le había sido vendida, qué clase de vida se extendía ante ella como un túnel interminable y sin luz. Cuando la puerta finalmente se abrió, Emma se obligó a ponerse de pie, a enfrentar su destino con todo el coraje que pudiera reunir. El hombre que entró llevaba una máscara de cuero negro que cubría la mitad de su rostro, dejando visibles únicamente sus ojos, unos ojos sorprendentemente azules, sorprendentemente tristes. Se detuvo a varios pasos de distancia, como si temiera acercarse más, y cuando habló, su voz era ronca por el desuso, pero no carecía de amabilidad. «Sé lo que debes pensar de mí», dijo. «Sé las historias que cuentan. Mi nombre es Daniel Reeves, aunque me llaman el fantasma. Nací en esta casa, ardí en esta casa, y me he escondido en esta casa por demasiado tiempo». Hizo una pausa, y Emma vio que sus manos temblaban a sus costados. «Tu madrastra me propuso su cruel trato. Debí haberlo rechazado. Pero soy un hombre egoísta, Emma. Estoy cansado de estar solo». Emma lo estudió. Aquel fantasma que parecía más quebrantado que aterrador. Pensó en su propia soledad durante los 2 años transcurridos desde la muerte de su padre, en la frialdad de la casa de Margarita, en la sensación de ser no deseada y sin amor. Quizás no eran tan diferentes, ella y aquel extraño con cicatrices. Quizás ambos habían sido dejados de lado por el mundo, condenados a rondar los márgenes de las vidas ajenas. ¿Puedo ver tu rostro?, preguntó en voz baja. Daniel contuvo el aliento. Nadie le había pedido que lo vieran, que realmente lo vieran, en una década. Lentamente, con manos que temblaban, se quitó la máscara. El lado derecho de su rostro era un paisaje de piel fundida, roja y retorcida, los vestigios del incendio que le había arrebatado a sus padres y su futuro. Esperó la repulsión, el jadeo de horror que lo había llevado al exilio tantos años atrás. Pero Emma dio un paso hacia adelante en lugar de retroceder. Extendió la mano y tocó su mejilla marcada con dedos suaves, sus ojos llenos de lágrimas, aunque no de asco. «No eres un fantasma», susurró. «Eres un hombre que ha estado escondiéndose del mundo, igual que yo he estado escondiéndome a plena vista, invisible en mi propio hogar, sin más valor que el oro que mi madrastra podía obtener por mí». Algo se resquebrajó en el pecho de Daniel, algún lugar helado que había permanecido sellado desde la noche del incendio. Tomó su mano, la presionó contra su rostro arruinado, y sintió calor por primera vez en años.
Eran dos personas a quienes el mundo había intentado hacer invisibles, dos almas que otros habían considerado sin valor o demasiado dañadas para ser amadas. En las semanas que siguieron, la mansión se transformó. Emma abrió cortinas que habían estado cerradas durante años, dejando que la luz del sol inundara habitaciones polvorientas. Convenció a Daniel de salir a los jardines, luego al pueblo, enseñándole que las miradas de los demás importaban menos que la vida que podían construir juntos. Él, a su vez, le mostró lo que significaba ser valorada, llenando la biblioteca de libros, escuchando sus sueños, tratándola no como una propiedad, sino como la mujer extraordinaria en que se estaba convirtiendo. Daniel le enseñó a Emma a cabalgar por las vastas tierras que poseía, a administrar el rancho que había sido descuidado durante su aislamiento. Ella le enseñó a reír de nuevo, a enfrentar el mundo sin vergüenza, a comprender que las cicatrices son simplemente evidencia de supervivencia. Descubrieron que el amor no se trata de perfección ni de apariencias, sino de dos personas que se eligen mutuamente una y otra vez, a pesar de lo que el mundo había intentado hacerles creer sobre su propio valor. El día de su boda, una boda de verdad, no la fría transacción que Margarita había organizado, Emma se puso de pie junto a Daniel sin máscaras ni pretensiones. Los habitantes del pueblo que llegaron esperando burlarse se quedaron a celebrar, conmovidos por la alegría genuina que irradiaba la pareja que se había encontrado en las circunstancias más oscuras. La madrastra de Emma no fue invitada, aunque le enviaron un mensaje. El oro fue devuelto, y Emma ya no estaba en venta. Mientras el sol se ponía sobre las montañas aquella tarde, Daniel acercó a Emma en el porche de su hogar. Ella había sido vendida como propiedad a un hombre llamado el Fantasma, pero había encontrado en cambio a un vaquero con el corazón herido que la amaba como el tesoro que verdaderamente era. Y él, que había creído ser demasiado dañado para merecer la felicidad, había descubierto que el amor más grande florece a menudo en los lugares más inesperados, entre dos personas lo suficientemente valientes como para ver más allá de las cicatrices y llegar al alma que hay debajo.